Nunca nadie dijo que fuera simple, pero valdrá la pena. Las despedidas nunca son fáciles, se me estruja el corazón nada más de pensarlo. Podría decir que es uno de los videos que más difícil se me ha hecho para editar, porque cada vez que lo veo me remueven los sentimientos, pero hay que ser fuertes. Es por nuestro bien y por el de todos. Hay que pensar en un mejor futuro y aprovechar la juventud para hacer por ellos un poquito de todo lo que ellos han hecho por nosotros. Vamos. Se acerca la fecha de partida y todo lo que me viene a la mente es las personas y las cosas que dejamos atrás. El único consuelo es pensar en las cosas positivas que vendrán con el tiempo y que el adiós no es un para siempre, sino un hasta luego. En el momento de abrazar y besar por última vez a un ser querido, no nos damos cuenta de lo importante que es ese momento. No sabemos lo mucho que vamos a desear volver a dar ese simple abrazo, volver a sentir el calor familiar de nuestros seres queridos. Lamentablemente en ese momento solo pensamos en lo mucho que iba a mejorar nuestras vidas y todas las experiencias nuevas que íbamos a descubrir. Pero haciendo un recuento, nos damos cuenta que lo más importante es la familia. Nos damos cuenta que perdimos tanto tiempo sin abrazarlos o besarlos cuando podíamos y que ahora parece algo tan lejano. De todos modos, los frutos del esfuerzo siempre traerán resultados y si no se aprovecha el tiempo en la juventud, ya luego no quedará tiempo para nada más. En comparación a otras personas que emigran, nos podemos considerar afortunados por las condiciones de nuestra partida. Aún así, no nos imaginábamos que sería tan difícil. Hay que aprovechar cada momento que estemos juntos. Cada segundo es importante para nosotros. El simple hecho de pensar en que es una lejanía necesaria nos saca las lágrimas a cada segundo. Pero es que las cosas están cada vez más difíciles, para no hablar ni entrar en detalles. Pero no podemos solucionar eso. Eso tomará tiempo, además de que todo va cayendo por su propio peso. Estoy segura de que cada una de las personas que emigran sienten el dolor de la partida, de la separación de tus seres queridos, el no poder estar ahí en momentos importantes, cumpleaños, el día a día y cada detalle del crecimiento de tus sobrinos, de los niños de la familia, que esos recuerdos son los que quedan de la infancia. El poder disfrutar de tu mascota que no entiende el por qué no te va a ver más. Ellos siempre te esperan, son muy leales. A la familia, gracias a que al menos hoy en día en Cuba hay internet, nos podemos ver por videollamada y escribirnos a pesar de las horas de diferencia. Pero tus animales, ¿cómo les enseñas que estás a través de una pantalla y a 10.633 kilómetros de distancia? Ay, es tan duro. Pero es lo que hay, la triste realidad. No queda de otra. Te obliga a la separación. Siento que ahora mismo en Cuba no hay una sola familia que no esté fracturada, dividida, que solo queden los miembros más mayores y que no les queda de otra que aguantar. Tan triste, pero cierto. Conozco personas de Latinoamérica que tienen más o menos la misma situación que nosotros, pero en algunos casos incluso peor. Y no voy a entrar en detalles, pero Cuba, ay mi Cuba. Cuba es un mar de males. Y cargamos con las cosas mal hechas de siglos pasados sobre nuestros hombros. Y lo peor, que todo lo esconden y no puedes decir lo que piensas. Es solo como ellos dicen. Es porque tú lloras, porque se fue prima. Sí. Ay, porque tú lloras. Porque se fue prima Melissa en el carro. Ya, mi corazón. Cuando hablamos con otras personas de la manera de vivir del cubano, simplemente no lo pueden creer. Número 1, no se explican cómo sin las condiciones mínimas de vida en pleno siglo XXI un ser humano consigue salir adelante. Que no se piden lujo, caballero, sino un mínimo de respeto y humanidad. Y número 2, que cuando ven las fotos y videos de la realidad de un país que se desmorona poco a poco, se dan cuenta de que todos y cada uno de los comerciales del paraíso que les venden es pura mentira. Que es todo pantalla para el turismo, del cual el propio cubano, el de a pie, que no tiene a veces que comer, no puede disfrutar. Vaya, que disfrutar, conocer. Es tan triste, pero no hay de otra. Bueno, para seguir sumando, nosotros no somos de la capital y tuvimos que hacer un primer y engorroso viaje desde nuestra ciudad a la capital, que por la falta de combustible que hay en Cuba se hace muy difícil. Hay que coordinarlo con un buen tiempo de antelación, claro, si quieres irte por la vía más económica.
Si es en un carro particular por 20,000 pesos, te llevan sin problema. Dinero que, obvio, ningún cubano cobra en un mes de trabajo. En este lugar antes, hace unos 4 años más o menos, vendían pan con cosas, vaya sándwiches, para no hablar a lo cubano, y de todo, para los viajeros. Y ahora, gracias, que al menos había esto. Llegamos a La Habana a las 5:30 de la mañana y logré capturar algunas tomas de las calles y del transporte público. Ahí pueden ver la necesidad de todos los cubanos. Yo sé que en el mundo entero existen los autobuses, pero los de Cuba son especiales, por llamarlos de algún modo. Pero caballero, ¿hasta cuándo? Luego, conversando con amistades y nuestros familiares en La Habana, nos dicen que es que pueden pasarse 2 horas o más esperando en una parada, dependiendo del horario del día. Y si llegan los autobuses o haciendo conexiones, pagando dinero, inclusive a veces de más, pues han subido los precios de todo para poder llegar a su destino final. Llegamos a la terminal a las 6 de la mañana y teníamos que esperar que un familiar nuestro nos recogiera. Y por leyes absurdas de nuestro querido país, que quedaron post-COVID en una terminal de ómnibus nueva que repararon hace menos de un año, no se puede esperar dentro. Te sacan como perros con todo tu equipaje a esperar de pie en la calle. Pero nada, somos continuidad, caballero.